Hola, hola mis teje artistas, qué gusto poder compartir con ustedes, gracias a Dios, el día de hoy el paso a paso de este suéter para perrito. Allí como lo ven, tejido en la técnica de 2 agujas, y en este video les daré la forma de poder calcular los puntos para todas las tallas. Desde el perrito más pequeñito hasta el perrito más grande. Lindísimo este suéter para engreír a nuestras mascotitas porque ustedes lo pidieron. A continuación el paso a paso y no se pierdan ni un solo detalle. Bien, miren lo que tengo aquí para empezar a tejer nuestro suéter de perrito. Tengo una ovejita porque no logré conseguir un perrito, pero es solamente para mostrarles cómo van a tomar la medida, ya que hay perritos de diferente tamaño, y lo que yo quiero hacer aquí más que nada es un tutorial donde ustedes puedan aprender a calcular los puntos y tomar las medidas para que puedan aplicar el modelo de suéter que voy a hacer para perrito a cualquier tamaño de perrito, ¿sí? Entonces, lo primero que van a hacer es que van a tejer un mostrario como el que tienen aquí, ¿sí? En el punto que ustedes van a utilizar o en el punto de Santa Clara, que es este punto todo en punto derecho, van a tejer un mostrario para poder calcular los puntos, y el mostrario tiene que ser aproximadamente de 20 puntos por 20 carreras, ¿sí? Con la lana y las agujas que piensan utilizar, porque miren, por ejemplo, aquí yo tengo 20 puntos en agujas del número 7, con lana indicada para agujas del número 7, y aquí también tengo 20 puntos por 20 carreras igual, pero aquí con agujas del número 5 y lana del número 5, y miren la diferencia, tanto de ancho como de alto, ¿sí? Entonces, lo primero que van a hacer es tejer una muestra con el número de lana y de agujas con las que van a trabajar. Una vez que ya tienen su muestra, van a hacer lo siguiente: empezar a tomar las medidas del perrito. Yo tengo aquí un perrito dibujado y las medidas son así. Dos medidas importantes: desde el cuellito hasta donde nace la colita es una medida, y otra medida es todo el contorno del ancho del perrito. Es decir, si empiezo a medir desde aquí, voy a tomar el centímetro así hasta llegar aquí. Lo voy a hacer aquí delante de ustedes para que vean, ¿sí? Entonces vamos a ver cuánto tiene en este caso nuestro carnerito, ya que no tenemos un perrito. Vamos a medir así desde la base del cuellito hasta donde nace la colita, vamos a decir 12 centímetros, ¿sí? Entonces nuestra medida de aquí a aquí es 12 centímetros. Y ahora vamos a medir todo el contorno sin ajustarlo, así. Vamos a ver cuántos centímetros tiene. Allí tiene 30 centímetros, así sueltito nada más, ¿sí? Entonces tenemos 12 y 30 centímetros de contorno. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestro centímetro así para poder sacar la cantidad de puntos. Vamos a acomodar esto aquí. Bien, y voy a medir. Por ejemplo, necesito 30 centímetros de ancho, ¿sí? Bien, voy a tomar así y voy a medir. Hasta aquí 12 centímetros. Nuevamente vuelvo a tomar mi mostrario. Hasta aquí 24 centímetros. Así voy a llegar hasta 30. Miren, por ejemplo, aquí pongo mi mostrario y aquí sería hasta 30. Entonces, si tengo dos veces el mostrario, que tiene 20 puntos, serían 40 puntos. Más este pedacito que me falta serían 42, 44, 46, 48, 50 y 51 puntos. Vamos a redondear en 50 porque es mejor trabajar con números enteros, ¿sí? Entonces, bien, tengo 50 puntos, o perdón, con números pares, no números enteros. Tengo entonces 50 puntos. Ahora, algo importante aquí, vamos a traer un lapicerito. Bien, vamos a decir así. Yo tengo de contorno de todo el perrito, tengo 30 centímetros, ¿verdad? Esta es mi medida. Y luego el largo, que vendría siendo lo que hemos medido desde la cabecita hasta la cola, eran 12 centímetros. Bien. A estos 30 centímetros yo le voy a restar 10 centímetros. Luego van a saber por qué, es debido al modelo, ¿sí? Entonces me va a dar como resultado 20 centímetros. A la medida que ustedes tengan, le van a restar siempre 10 porque ese es el promedio, ¿sí?
entonces les va a quedar 20 centímetros. En base a estos 20 centímetros, recién vamos a calcular nuestros puntos, como les mostré hace un momento. Por ejemplo, aquí debo de llegar hasta 20 centímetros. Entonces hago así, 12, y aquí llego a 20. Tenía 20 en la primera muestra, entonces sería 22, 24, 26, 28, 30, 32 y 34 puntos. Entonces diría, estos 20 centímetros son iguales a 34 puntos, ¿sí? Espero que se entienda. Bien, pero me falta el resto para llegar a 30, mis 10 centímetros, ¿verdad? Entonces quiere decir que estos 10 centímetros que me faltan son iguales a la mitad, 17 puntos. Bien, yo voy a empezar a tejer con mis 34 puntos y voy a hacer lo que sería el punto de pretina. Ahora les voy a mostrar. Bien, miren, aquí les voy a mostrar con este pedacito nada más. Yo no he montado toda la cantidad de puntos, solo quiero mostrarles con un pedacito de tejido algo importante. Mi muestra que yo calculé fue con agujas de 6 milímetros, pues vamos a decir así, ¿no? Si tú tomaste tu muestra con las agujas con las que vas a tejer todo el suéter del perrito, son de 6 milímetros, la parte de la puntada de elástico lo vas a tejer con una aguja de un número menor. En este caso yo voy a utilizar 5 milímetros, ¿sí? Eso es importante. ¿Para qué? Para que esta parte, miren, acá yo ya tengo tejido, para que esta parte nos quede así recogidita, miren, recogidita aquí y de ancho a la hora que pasamos al otro punto. Esta es la puntada con la que vamos a tejer. Yo les voy a explicar todo. Este es para el tamaño del perrito en el que yo estoy trabajando, pero les quiero dar así las indicaciones para que lo hagan en la talla que prefieren. Entonces aquí vamos a trabajar con una aguja menor para que este lado nos salga más angostito. Bien, ¿cómo tejo la puntada de elástico uno por uno? Tenemos un video donde les mostramos cómo hacerlo, pero les voy a mostrar aquí todo desde el comienzo. Vamos a empezar entonces tejiendo un punto derecho, subo la hebra, tejo un punto revés, ¿sí? Tengo que bajar y subir la hebra porque estoy tejiendo un derecho, un revés. Entonces sigo un derecho, un revés, un derecho, un revés. Así voy a continuar por toda la primera carrera hasta terminar todos los puntos que tenga según el cálculo que he realizado. Bien, termino entonces esta primera carrera tejiendo un derecho, un revés, un derecho, un revés. Doy la vuelta a mi tejido y donde veo revés, que es este como nudito, tejo revés, y el que está a su lado obviamente es el punto derecho. Aquí en el primer punto no se nota bien, pero si yo hago los puntos hacia atrás me voy a dar cuenta. Este que parece una V, ¿sí? Con las dos patitas, una y la otra, es el punto derecho, y este que parece un nudito es el revés. Entonces, todas las carreras que siguen son así. Donde veo derecho, tejo punto derecho. Donde veo revés, tejeré punto revés. Y así, sin alterar este orden de los puntos, voy a continuar tejiendo por 2, 3, 4, 5 carreras, la cantidad de carreras que ustedes deseen. Siempre tejiendo tal y como encuentro los puntos. Donde veo derecho, tejo punto derecho. Donde veo revés, tejo punto revés, ¿sí? Si no lo hago así, y me equivoco, la puntada que voy a obtener es la de punto de arroz, porque el punto de arroz es cuando tejo revés sobre derecho y derecho sobre revés. Así que tengo que tener bastante cuidado aquí de tejer tal y como están los puntos. Bien, como les decía, el ancho del cuellito dependerá de ustedes. Por ejemplo, si quieren hacer el cuello o volcado o volteado, cafarena, como le llamen, siguen tejiendo más para que esté ancho y luego le den la vuelta. Pero yo en este caso solamente voy a poner 3 carreras, ¿sí? Esta es mi segunda carrera y me faltaría una carrera más. Entonces termino aquí mi segunda carrera. Ojo que estoy haciendo solo una muestra. Y voy a tejer mi tercera carrera. ¿Sí? Entonces tejo aquí derecho porque veo derecho, y aquí donde veo revés, tejo revés. Y así voy a continuar un revés, un derecho, un revés, un derecho hasta terminar esta tercera carrera. Bien, miren, entonces yo terminé aquí de tejer mi tercera carrera, ¿sí? Esta es la montada de los puntos y tengo 1, 2 y 3 carreras, ¿bien? Estoy por el derecho de mi tejido y en mi caso es cuando la hebra queda hacia mi mano izquierda. Eso depende de la forma como monto los puntos. Y en el caso de otras personas queda la hebra a la mano derecha. Bueno,
Lo importante es que ya tengo mis 3 carreras en punto de elástico y ustedes pondrán la cantidad de carreras que desean según el ancho, ¿sí? Como les explicaba. Aquí vamos a empezar a tejer la puntada con la que vamos a trabajar casi todo nuestro suéter de perrito. Y aquí voy a cambiar, después de haber terminado de tejer punta de elástico, voy a cambiar a mis agujas con las que hice la muestra, ¿sí? Aquí solamente usé estas para que quede más angostito. Y la puntada que vamos a tejer es la que tenemos aquí, miren. Vamos aclarando ahí la imagen. Se llama punto arrosillo saltarín porque es muy parecido al punto arrosillo, pero tiene un cambio. La primera carrera se teje todos los puntos derechos. En la segunda carrera tejemos un derecho, un revés, un derecho, un revés. Por eso está entre asteriscos porque se repite hasta terminar con todos los puntos. En la tercera carrera volvemos a tejer todo en punto derecho y en la cuarta carrera un revés, un derecho, un revés, un derecho. Repetimos así hasta terminar todos los puntos. Bien, entonces así estas 4 carreras se repiten hasta que nosotros tengamos el tejido en el tamaño que necesitamos. Y este punto es bastante fácil. Vamos a poner esto a un lado y vamos entonces a continuar. Tengo aquí mi puntada de elástico y lo que voy a hacer es que tejí 3 carreras. Voy a tejer una más, ¿sabe por qué? Esto es algo importante. Porque para tejer el punto de arrosillo tengo que empezar a tejer por el revés de mi tejido, de mi prenda. ¿Sí? Para que pueda tener el resultado que quiero con esta puntada. Entonces, como aquí estoy por el derecho, voy a tejer una carrera más, ¿sí? Una carrera más de punto de elástico. Si ustedes están tejiendo en más carreras, entonces van a tener que tejer un número par de carreras. Puede ser 8, puede ser 10, puede ser 4, como en mi caso es 4, ¿sí? Porque si hacemos un número impar, vamos a quedar por el derecho del tejido y no queremos eso porque para tener el resultado que necesitamos con el punto arrosillo saltarín necesitamos empezar a tejer la primera carrera de la puntada por el revés de nuestro tejido. Entonces voy a tejer aquí esta cuarta carrera de puntada de elástico y ya pasamos rápidamente a tejer nuestro suéter ya la parte de la puntada de arrosillo. La verdad es que estoy muy entusiasmada con este tejido porque fueron varias las chicas, mis tejiartistas me pidieron esta ropita para perritos y la verdad es que como son tantas tallas, pues quería hacer un video el cual sirva para todos los tamaños de perritos. Bien, ahora sí estamos por el revés y vamos a empezar con la primera carrera y también con nuestra aguja gruesita porque ya la puntada la empezamos a tejer con la aguja con la que hemos realizado nuestra muestra, ¿sí? Entonces empezamos. Primera carrera nos dice, o carrera número 1, todos los puntos derechos. Vamos a tejer así entonces. Todos nuestros puntitos en punto derecho. Aprovecho para agradecerles a cada uno de ustedes porque invierten su valioso tiempo viendo mis videos. La verdad es para mí de mucha ayuda y sus comentarios de muchísima motivación y alegría. Cada vez que los leo me llenan de energía y de ganas de seguir tejiendo. Bien, terminamos la primera carrera en punto derecho y continuamos con nuestras agujas del número 6 en este caso, ¿sí? Y la segunda carrera nos dice un derecho, un revés. Entonces empezamos un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Así vamos a continuar tejiendo repetidas veces un derecho, un revés, hasta terminar esta carrera, ¿sí? Lo quiero hacer aquí delante de ustedes para que vean que no hay ningún truquito, aunque el video se va a hacer un poco larguito. Pero quiero que vean todo completito y así no hay ninguna complicación, porque a veces me da la idea que cuando paro el video y yo sigo tejiendo y luego les muestro lo que ya está terminado, se me pueden confundir, ¿sí? Tomemos en cuenta que hay chicas que es la primera vez que van a hacer su intento con el tejido. Bien, allí está, un derecho, un revés. Termino. Tercera carrera, me dice todo en punto derecho. O sea, la tercera carrera es igual que la primera, todo en punto derecho. Ahí está. Vamos tejiendo un poquito rápido para no aburrirlas, pero ustedes ya saben cómo es la puntada en derecho.
Si no, tenemos un video especial con el curso básico de 2 agujas. Ahí está. Y ahora nos dice la cuarta carrera es un revés y un derecho. Un revés y un derecho. Así por toda la carrera, ¿sí? Un revés, un derecho. Miren qué bonita va quedando la puntada. Y ahora cuando les muestre en el tejido más grande, de más puntos y que ya tejí más carreras, les va a encantar. Para ropa de bebé está muy linda también esta puntada, de verdad que sí. A mí me gustó mucho. Y es súper sencilla porque solamente tenemos que saber tejer punto derecho y punto revés. Ahí está. Ya casi terminamos. Listo. Las 4 carreras están allí. Así se ve por el derecho. Así se ve por el revés. Y empezamos nuevamente carrera 1, carrera 2, carrera 3, carrera 4, otra vez carrera 1, carrera 2. Así hasta tener el largo que necesitamos. Miren, aquí les voy a mostrar en este color amarillo en el que estoy tejiendo el tamaño más grande. Este es para un perrito medianito, ¿sí? Bueno, es una perrita muy bonita. Se llama Queen. Miren, ahí está. Así queda la puntada. Miren que queda muy bonita. A mí me gustó bastante. Ahí está. Y por el revés luce así. Miren qué lindo. Ahí está. A contraluz se ve mucho mejor la puntada. Miren qué bonita. Hasta para una manta quedaría linda, linda. Y ahí está. Como que tiene un relieve así muy bonito, muy suave. Bien. Entonces vamos a continuar tejiendo así la cantidad de puntos que ustedes tienen con las indicaciones que yo les he dado hasta tener 5 centímetros antes de todo el largo. A ver, por aquí dejé mi perrito dibujado. Aquí está, miren. Entonces esta parte de aquí es lo que va a ir aquí en el cuellito de nuestro perrito, ¿sí? Y este largo de nuestro tejido es lo que va a venir por aquí, por su lomito, así. Cuando estamos 5 centímetros antes de la colita, 5 centímetros antes, vamos a imaginar que fuera por aquí más o menos, ¿no? Cuando ya estamos 5 centímetros antes de llegar a la colita, vamos a empezar con las disminuciones. Es decir, si tu perrito de aquí a aquí mide 40 centímetros, cuando estás en 35 centímetros vas a empezar con las disminuciones que te voy a mostrar a continuación, ¿sí? Miren, por ejemplo, yo tengo aquí mi tejido y voy a medir. Mi medida es 37, ¿sí? Yo debo de llegar en un total de 37 y aquí estoy en 32 centímetros. Estoy justo para hacer las disminuciones. Entonces vamos a poner esto a un ladito y vamos a empezar con nuestras disminuciones, ¿sí? Las disminuciones van a ser de la siguiente manera. Y aquí vamos a cambiar la puntada a Santa Clara, ¿sí? Es decir, todas las carreras las vamos a tejer en punto derecho. Voy a tejer mi primer punto derecho, ¿sí? Y los 2 puntos que siguen los voy a tejer derechos, pero por atrás. No los voy a tomar por aquí, sino por aquí atrás. Así. Y voy a continuar tejiendo en punto derecho toda la carrera hasta terminar con el último punto. No, perdón, hasta tener 3 puntos. Me estaba emocionando. No. Vamos a tejer así. Después de las disminuciones toda la carrera o casi todos los puntos hasta quedarme con 3 puntitos en mi aguja izquierda. Es decir, voy a tejer así y me voy a quedar con estos 3, ¿sí? Vamos a continuar todo en punto derecho. Bien, ya estoy terminando entonces esta carrera y me voy a quedar con los 3 últimos puntos aquí. Entonces voy a tomar estos 2 puntos de la misma forma como los anteriores, los del inicio, juntos del derecho por atrás. Los tejo así y tejo el último punto del derecho. Ahora doy la vuelta y continúo con las disminuciones. Nuevamente tejo el primer punto derecho y estos 2 que siguen juntos del derecho por atrás, ¿sí? Y continúo tejiendo hasta quedarme otra vez con 3 puntitos aquí y vuelvo a repetir la disminución. Y al dar la vuelta, nuevamente repito la disminución
Y cada vez que inicio la carrera y que termino la carrera, voy a hacer esa disminución, ¿sí? Vamos a continuar entonces. Bien, miren, he continuado tejiendo y haciendo las disminuciones a ambos lados, tanto al inicio como al final de la carrera, ¿sí? ¿Hasta dónde vamos a tejer las disminuciones? Hasta que desde aquí hasta arriba tengamos los 5 centímetros de los que hablábamos hace un momento, ¿sí? Entonces miren, allí estoy, a ver, aquí. Y me falta solamente un poquito. Yo calculo que unas 3 carreras y llego a los 5 centímetros, ¿sí? Entonces, esta es nuestra medida. 5 centímetros desde que empezamos a hacer las disminuciones, perdón, iba a decir los aumentos, desde que empezamos a hacer las disminuciones hacia arriba. Vamos a continuar tejiendo. ¿Listo? Ahora sí tengo los 5 centímetros. ¿Qué voy a hacer? Como estoy por el lado revés de la prenda, voy a cerrar los puntos en punto derecho. Si estoy por el lado derecho, cierro los puntos en punto revés, ¿sí? Para conservar la forma que tiene el punto Santa Clara. Entonces, ¿qué voy a hacer? Paso este punto sin tejer y voy al siguiente punto y lo tejo. El anterior pasa por encima. Luego tejo el siguiente punto y el anterior pasa por encima. Tejo el siguiente punto y el anterior pasa por encima. Así voy a continuar de esta manera. Vamos a aclarar la imagen allí. Perfecto. Vamos a continuar así hasta llegar al último punto que tenemos en nuestra aguja izquierda. No vamos a ajustar demasiado al rematar o cerrar los puntos, ni tampoco lo vamos a dejar muy suelto. Ahora, algo importante. Si cuando ustedes rematan los puntos les queda demasiado suelto, muy holgado, quizás un poco deformada la línea del remate de los puntos, yo les recomiendo que utilicen una aguja de un número menor o palito, como le llamen, de un número menor. Por ejemplo, yo he tejido aquí con 6 y puedo rematar los puntos con una número 5, una de 5 milímetros para que me quede muy formadito. Y si me queda demasiado ajustado cuando cierro los puntos, porque también suele suceder eso, entonces cerraré los puntos o los remataré con una aguja de un número mayor, ¿sí? Son secretitos que nos ayudan bastante porque muchas veces cuando estamos recién empezando a tejer, la tensión del hilo no es la misma y a veces nos queda suelto el remate de los puntos o demasiado ajustado. Entonces allí podemos manejarlo con un número mayor o un número menor de aguja dependiendo la necesidad. Bien, miren así, yo estoy rematando todos los puntos. Este es el lado revés de la prenda, pero miren qué bonito se ve. Ahí está, así se debe ver. Y este es el lado derecho. Así con estos nuditos y así debe de verse el lado derecho. Vamos a terminar entonces hasta el último puntito. Y llegué al último puntito, ¿sí? Ahí estoy. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mis tijeras para poder cortar aquí la lanita. La voy a dejar larguita así, para poder luego con la aguja lanera o con un ganchillo ocultarla y que quede mi trabajo muy limpiecito. Miren, por ejemplo, aquí queda estiradito y yo con la aguja lanera voy a ocultar esta lanita llevándola así hacia atrás para que todo quede muy formadito. Bien, hemos terminado la primera parte de este suéter para cachorrito. Ahí está. Miren, esta es la primera parte nada más. Ahora lo que vamos a hacer, la verdad no sé por qué se ve oscuro, porque estoy aquí, no sé si algo me está haciendo sombra, pero bueno, la idea es que se vea esto. Vamos a dejar esto así porque luego esto va a venir aquí hacia adelante y esto también. Y vamos a tejer la franjita que nos falta aquí y vamos a dejar la abertura para las patitas del perrito. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, entonces vamos a continuar ahora con la parte de la pecherita, ¿sí? Para tomar el cálculo de la cantidad de puntos que necesito para esos 10 centímetros, recuerden que necesitamos que le restamos a todo el tejido 10 centímetros, entonces vamos a tomar nuestra cinta métrica, así, y vamos a ir acá, a esta parte que ya tenemos tejida y vamos a contar aquí 10 centímetros, hasta aquí, desde aquí a acá hay 10 centímetros y entonces voy a contar mi cantidad de puntos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 19. 19 puntos para 10 centímetros. Voy a montar entonces
20 puntos y con esos 20 puntos voy a empezar a tejer la pecherita de mi suéter. Entonces empiezo con las agujas más pequeñas, como ya saben, y cuento 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Ustedes también harán su cálculo de acuerdo a la cantidad de puntos. Y vamos a tejer entonces con nuestras agujas de 5 milímetros por 4 carreras. Recuerden que tejí 4 carreras para la parte de la espalda del suéter del perrito, entonces vamos a tejer 4 carreras en punto de elástico, ¿sí? Como ya les expliqué cómo se teje esta parte del punto de elástico, entonces voy a continuar tejiendo aquí mi puntada de elástico y al término de mis 4 carreras vuelvo para mostrarles cómo vamos a hacer con el siguiente paso, ¿sí? Por ahora voy tejiendo un derecho, un revés, un derecho, un revés por 4 carreras. Vamos a seguir tejiendo entonces. Y bien, miren, aquí ya tengo mis 4 carreras en punto de elástico. Si esta primera no se cuenta porque en realidad no es una carrera, es la montada de los puntos. Luego tengo 1, 2, 3 y 4 carreras. Y estando por el revés de mi tejido, ahora tomo mis agujas con las que hice la muestra y voy a empezar a tejer todo en punto derecho. Aquí no voy a hacer ninguna puntada, simplemente voy a tejer en punto bobo, musgo o Santa Clara, como llames al punto derecho, al que cuando tejemos todas las carreras en derecho nos da unos relieves muy bonitos, ¿sí? Entonces vamos a tejer así todos nuestros puntitos. Bueno, ustedes según la cantidad que hayan obtenido de acuerdo al cálculo que han realizado, dejamos a un lado nuestras agujas más angostas y tomamos ya la pareja de esta aguja y tejemos así todos estos puntos y todas las carreras en punto derecho. Aquí repito, no vamos a hacer la puntada que hicimos antes en el espaldar del jersey, perdón, sino que vamos a tejer todo en punto derecho, ¿sí? Ahora, algo importante, ¿cuánto vamos a tejer? Les voy a mostrar ahora. Miren, vamos a poner esto a un lado y vamos a traer nuestro tejido. Bien, aquí estoy por el lado del derecho, sí. Bien, aclaramos la imagen y vamos a medir con nuestra cinta métrica. Bien, voy a medir, en mi caso yo tengo 37 centímetros, ahí está, tengo 37 centímetros, ¿sí? Vamos a decir que sean 36 para poder dividir en 4, ¿sí? Entonces a 4, entre 4 esta medida nos da a 9 centímetros. Esa cantidad que nosotros tenemos de largo la vamos a dividir entre 4 y el número que nos salga lo multiplicamos por 3. En mi caso son 37 centímetros, repito, pero voy a redondear a 36 para poder dividir. Entre 4 me da 9 por 3, 27. Lo que quiere decir que yo voy a tejer hasta aquí 27 centímetros con mi tejido que está aquí. Voy a ponerlo así y voy a tejer en punto derecho hasta llegar a 27 centímetros, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer y esa es la medida que tengo que realizar. Entonces voy a continuar tejiendo todo en punto derecho hasta llegar a 27 centímetros. Vamos a continuar entonces y al término de los 27 centímetros en punto bobo, musgo, Santa Clara, que es el resultado de todas las carreras en punto derecho, nos encontramos aquí mismo. Bien, miren, ya tengo las medidas que necesitaba y lo que voy a hacer ahora es rematar los puntos, ¿sí? En línea recta vamos a rematar o a cerrar todos estos puntos y lo vamos a hacer así. Paso el primer punto, tejo el segundo punto y este pasa por encima. Así, tejo el siguiente punto y el anterior por encima. Siguiente punto, todo en punto derecho y el anterior por encima. Así voy a continuar hasta rematar todos mis puntos, ¿sí? Miren, así se debe ver y así voy a rematar todos los puntos. Bien, llegué al último puntito y voy a cortar dejando larga la colita para poder coser, ¿sí? Y por este último punto voy a pasar la hebra. Listo, miren, así debe de verse nuestro tejido. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo siguiente, vamos a retirar nuestras lanitas a un lado y vamos a tomar nuestro tejido
este de aquí es el lado del derecho, así que vamos a encarar derechos. Este es el derecho y lo ponemos así. Y vamos a poner unas marquitas. Yo tengo aquí unos marcadores que voy a utilizar nada más para mostrarles cómo es que vamos a separar los espacios que hay para hacer las costuras, ¿sí? Aquí tengo uno, aquí tengo el otro, por aquí tengo varios. Bien, aquí están. Vamos a tomar nuestra cinta métrica y vamos a medir de la siguiente manera. Vamos a medir 5 centímetros, ¿sí? Por ejemplo aquí, así, 5 centímetros, y acá voy a poner un marcador. Lo mismo hacia el otro lado, en la misma línea del tejido me voy a guiar y pongo el marcador, ¿sí? A partir de estos 5 centímetros voy a medir 9 centímetros. Aquí. Pongo ahí un marcador. Y en la misma línea pongo el otro marcador. Ahí está. Poner un poquito más acá para que puedan ver. ¿Sí? Porque esta parte de aquí la voy a coser, voy a cerrar todo, voy a hacer una costura hasta aquí. Luego esta parte va a quedar abierta para que salga la patita y desde aquí hasta aquí voy a coser, ¿sí? Lo mismo en el otro lado. Ahora les muestro cómo hacerlo. Bien, entonces vamos a coser por el revés. Hemos encarado derecho con derecho y vamos a tomar así nuestro tejido. Vamos a ir aquí al primer puntito. Nos ponemos cómodos y vamos a emparejar así el tejido para poder coser esta parte, ¿sí? Aquí siempre donde empezamos a coser aseguramos con una lazadita y cosemos. Hasta donde tenemos la marquita. Entonces voy a quitar mi marca. Ya sé que es hasta aquí. ¿Sí? Acá queda un huequito. Vamos a regresar por aquí. Para agarrar hemos dejado la hebrita en el aire y no se cerró. A veces la lazada está un poquito grande, pero siempre hay forma de solucionarlo. Ahí está. Entonces aquí damos una puntadita más para asegurar nuestra costura y vamos a perder la hebrita entre nuestro tejido. Así con unas puntaditas y listo. Cortamos y vamos a hacer lo mismo. Miren, hemos cosido esta parte de aquí hasta donde teníamos el marcador y ahora aquí también tenemos una hebrita. Vamos a aprovechar esas hebritas que nos han quedado de lo que hemos montado los puntos o de las terminaciones en el remate de los puntos y vamos a coser de la misma manera esta parte, ¿sí? Bien, ya cosí esta parte como cosí esta parte también y ahora voy a seguir acomodando así, emparejo aquí sin estirar ninguno de los lados y empiezo a coser aquí. Siempre asegurando la primera puntada que se escapa, hay que asegurarla bien. Ahí está el nudito, pero
puede escaparse. Entonces pasamos así, aseguramos y una vez más. Ahora sí. Y vamos a continuar cosiendo hasta llegar aquí. ¿Sí? De la misma forma como lo hemos hecho antes, de forma envolvente. Así vamos a coser todo hasta llegar aquí. Bien, terminé de coser esta parte, voy a retirar mi marcador. ¿Sí? Miren, quedó esta parte abierta. Y ahora lo que voy a hacer es coser también de la misma manera esta partecita de acá. Ahora, algo importante. Yo voy a hacer la terminación con ganchillo, la terminación del borde de la manguita la voy a hacer con ganchillo. Pero si ustedes quieren hacerla con ganchillo es mucho más sencillo, ¿sí? Pero si no dominan el ganchillo y quieren hacerla a 2 agujas, entonces aquí es donde van a empezar, antes de coser esta parte de aquí, es donde van a empezar a sacar los puntos. ¿Cómo lo van a hacer? Voy a explicarles. Miren, de la siguiente manera. Toman su lana con la que han venido trabajando, ponen el tejido por el derecho, vamos a marcar aquí, allí, toman sus agujas, las más pequeñas, las del número 5 con las que hicieron el cuellito, y aquí empiezan a recoger los puntos. ¿Sí? Este es en el caso que lo van a hacer con 2 agujas. Yo les digo que voy a hacer la terminación aquí con ganchillo, pero quiero mostrarles también esta manera, ¿sí? Entonces vamos a tomar en cada carrera un puntito. En cada carrera donde tenemos una hebrita, ahí tomamos un puntito. Así vamos a recoger todos los puntos que alcance hasta llegar aquí. Miren, vamos a venir así. Y luego vamos a tejer 4 o 5 carreras en punto de elástico 1 por 1. Rematamos, doblamos y cosemos, y aquí nos va a quedar la terminación de la manguita. Este es solo la explicación por si lo van a hacer con 2 agujas. Yo en esta parte pienso hacerlo con ganchillo porque es mucho más fácil, no hay que recoger los puntos, pero luego también les haré otro nuevo suéter y allí les voy a enseñar un modelo un poquito diferente a este porque este es el básico, y allí les voy a enseñar cómo sacar la manguita en la técnica de 2 agujas. ¿Sí? Bien, entonces voy a continuar aquí, como ya les dije, mido también igual y continúo cosiendo esta parte. Bien, miren, entonces ya he cosido, así se ve en esta parte y estamos por el lado del revés. Vamos a voltear así la prenda, hemos cosido por el revés y así se ve por el lado del derecho. ¿Sí? Ahora, como vamos a trabajar las manguitas en crochet, vamos a hacerlo por el lado derecho de nuestro tejido. ¿Sí? Otra cosa es que podría dejarlo así nada más, no hay ningún problema, pero yo le quiero hacer una terminación como de manguita, entonces por eso lo voy a hacer con ganchillo. ¿Sí? Vamos a tomar un ganchillo que sea aparente para este grosor de lana. Bien, entonces una vez que hemos puesto ya nuestro tejido por el lado derecho, vamos a empezar aquí en la parte baja de la manguita. ¿Sí? Vamos a tomar así dejando unos 5 centímetros y con un ganchillo en este caso de 4.5 milímetros vamos a tomar la hebra. Tomamos así la hebra y vamos a tejer 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas. Enlazo y voy al espacio siguiente donde vemos unos agujeritos, allí ingreso y tejo un punto alto. ¿Sí? Enlazo y voy al siguiente agujerito y tejo otro punto alto. Enlazo y voy al siguiente agujerito y otro punto alto. Esto es todo lo que voy a hacer durante toda esta vuelta. Voy a tejer puntos altos alrededor de todo este espacio abierto hasta dar la vuelta y llegar aquí para cerrar. Entonces vamos a continuar.
Bien, ya estoy aquí, he dado toda la vuelta, como pueden ver, con el tejido, ¿sí? Y voy a ir aquí a las 3 cadenitas, 1, 2, 3, pico en la tercera cadenita y voy a cerrar con un punto deslizado. Voy a subir 1, 2, 3 cadenitas, enlazo y voy a tomar este punto así, miren. Este punto que está aquí lo voy a dejarlo por encima del crochet. El crochet va a pasar por atrás, ¿sí? Y voy a tejer aquí así un punto alto, luego enlazo y este punto que sigue no lo voy a tomar por atrás como hace un momento cubriendo el crochet así, sino al contrario, voy a entrar por aquí y va a quedar el punto detrás del crochet y allí voy a tejer mi punto alto. Ahora vamos a jalar la mitad para tener más comodidad. Enlazo y voy por aquí así y allí tejo mi punto alto. Bien, una vez por delante del punto, una vez por detrás del punto. Ahora por delante del punto. Acabo de pasar así y ahora voy a tejer así. El punto delante del ganchillo. Listo, enlazo y ahora el punto detrás del ganchillo. Quiere decir que entro por aquí y el punto queda atrás del ganchillo. Y tejo. Ahora el punto por delante del ganchillo. Ahora el punto por atrás del ganchillo. Así voy a tejer un punto por adelante y un punto por atrás hasta dar toda la vuelta. Y listo, he dado toda la vuelta. Ahora voy a la tercera cadenita para cerrar esta segunda carrera o vuelta. 1, 2, 3 y cierro aquí con un puntito deslizado. Tejo una cadenita más y voy a cortar la hebra, ¿sí? Por aquí está mi tijerita. Cortamos y ajustamos aquí para luego perder esto con la aguja lanera. Ahora quiero mostrarles cómo se ve la manguita. Ya va tomando forma nuestro suéter de perrito. Aquí está la manguita, ¿sí? Y aquí irá la otra manguita. Bien, así es como se va formando nuestro suétercito y como hemos tejido esta manga vamos a tejer esta otra manguita. Bien, después de haber terminado nuestras manguitas lo que voy a hacer es que en mi aguja lanera voy a poner estas cadenitas que hice con el ganchillo a manera de cordón, pero también podría ser una cinta, ¿sí? De las que usamos para la ropa de bebé. Y vamos a ir aquí en el centro del pechito y vamos a pasar así como a 1 centímetro de distancia. Entramos y salimos. Así. Vamos a dar toda la vuelta hasta llegar aquí nuevamente. ¿Sí? Dándole el espacio, como les digo, como de 1 centímetro más o menos. No tiene que ser un cálculo exacto. Pero esto va a ayudar a que no quede ni muy abierto ni muy ajustado, ¿sí? Porque le hemos dado una medida calculando los puntos de acuerdo al largo y al ancho de nuestro perrito. Habré ido por encima, por aquí. Ya está. Vamos a retirar la aguja lanera y vamos a repartir el cablecito o el cordón en partes iguales. Ahí está. Hacemos un lacito
Así se va a ver por la parte de la pancita del perrito y así por el otro lado, por lo que vendría siendo la parte de la espalda. Si ustedes quieren pueden poner un lacito como yo voy a poner en este caso y listo, estaría terminada nuestra chompita o suéter para perrito. Allí está. Bien, yo no tengo el perrito para lucir la chompita o el suéter, pero seguramente que en sus mascotas va a quedar muy hermoso. Muchísimas gracias por acompañarme, gracias por estar pendiente de todos mis videos. Espero que este video te haya gustado y haya servido para darle gusto a todas mis tejeartistas que pedían el suéter de perrito. Hasta una próxima oportunidad, un besito y muchas bendiciones.